Hola amigos y amigas, soy Genaro Villanueva Ávila y les saludo desde La Paz, Baja California Sur. Soy aficionado a la historia de México y a la historia universal y he escrito algunos artículos que quiero compartir con ustedes y le he llamado Un vistazo a la historia. El tema de este día se titula Colonización del Norte. El territorio de la Nueva España era extensísimo y en los años después de la conquista española solo se habían edificado ciudades en la parte central, occidental y el noroeste del territorio nacional. El norte de la Nueva España era una región lejana, baldía y desconocida. Y en realidad lo que motivó la colonización de estas tierras fue que los ingleses, los rusos y franceses empezaron a merodear y a presionar sobre estas extensas tierras con las debidas intenciones de establecer sus propias colonias, a lo que obligó a las autoridades españolas a tomar medidas para establecer su presencia en estas distantes tierras. Y fueron trasladadas numerosas familias originarias de Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Puebla. La mayoría de estas familias eran de ascendencia indígena y en gran medida esta colonización fue dirigida por los frailes franciscanos. A partir de 1690 se empezó a colonizar el estado de Texas, empezando esa colonización desde Coahuila, y el espacio tejano empezó a ser ocupado por población novohispana. Y en 1715 se fundaron las ciudades de San Antonio y Corpus Christi, en Texas. El español José de Escandón, capitán del ejército acompañado de un numeroso contingente militar, se posesionó sobre las riberas del río Bravo, llamado también Río Grande, y en 1749 inició la fundación de pequeñas poblaciones como Reynosa, Mier y Laredo. A esta región el capitán Escandón la llamó Nueva Santander en recuerdo a su tierra natal de España. Se trata de territorios ocupados por el actual estado de Tamaulipas, parte de Nuevo León y el sur de Texas. Pero esta colonización no fue fácil. Se hizo en forma lenta y progresiva y además tuvieron que enfrentarse a muchos obstáculos y peligros, pues en estas tierras también habitaban grupos nómadas de indios apaches que su tradición y su cultura eran muy diferentes a las de los indígenas mesoamericanos. Estos eran guerreros muy belicosos y además eran buenos cazadores e hicieron guerra a los soldados españoles. Estos eran los famosos apaches y comanches que asolaban poblaciones enteras. Frecuentemente se robaban las mujeres y los niños. Los apaches y los comanches eran enemigos acérrimos entre unos y otros y frecuentemente tenían guerras entre sí. En la guerra se comportaban con ferocidad extraordinaria, eran crueles con sus prisioneros. La relación de apaches y comanches con los colonizadores españoles fue de principio a fin extremadamente conflictiva. Estos indios rechazaron de manera violenta la presencia de estos intrusos y a sus familias de sus territorios los echaron fuera de sus territorios ancestrales. Los hostilizaban permanentemente, atacaban las misiones y los pequeños poblados que comenzaban a establecerse, apoderándose del ganado y de los caballos. Esta situación hizo que la vida del norte fuera difícil y violenta, desalentando a los pobladores que se establecieron, por lo cual muchas familias regresaron a sus lugares de origen.
Por otra parte, en el extremo noroccidental del virreinato de la Nueva España, en las Californias, la colonización de aquel lugar fue por la incursión de los misioneros jesuitas a finales del siglo XVII, pero también fue un proceso lento y difícil, pues las costumbres y la cultura en general de los aborígenes subcalifornianos y californianos eran difícilmente adaptables a la cultura de los españoles conquistadores. La colonización de las Californias empezó al sur de la península y se fue extendiendo hacia el norte hasta llegar a la Alta California, hoy territorio de Estados Unidos. Una de las expediciones más importantes ordenadas por el virrey fue la que encabezó Isidro de Atondo y Antillón en 1685. Y venía acompañado con 100 personas, y con ellos venía Eusebio Quino y Juan María de Salvatierra y Matías Goñi. Pero esta empresa se frustró, pues no era el tiempo propicio y todos regresaron a la Nueva España. Y años más tarde Salvatierra regresó a esas tierras con solo 5 soldados y 3 indios ayudantes, además de ganado como vacas, ovejas, caballos y cerdos. El jesuita Juan María de Salvatierra fundó la misión de Loreto en el año de 1697 y la misión de San Francisco Javier de Baja California en 1699, y fue ayudado y apoyado por el entonces también jesuita Eusebio Quino. La misión de La Paz fue fundada el 4 de noviembre de 1720 por los sacerdotes jesuitas Jaime Bravo y Juan de Ugarte en 1767. Se sabe también que estos mismos frailes jesuitas fundaron misiones en los estados de Sinaloa y Sonora. Los jesuitas fundaron 17 misiones en Baja California. Los frailes jesuitas fueron expulsados de todo el territorio de la Nueva España, y en su lugar quedaron los frailes dominicos. Estos se encargaron de la administración de las misiones de la Baja California. La colonización de la Alta California fue también un proceso largo y difícil y peligroso, pues también había grupos indios, apaches, yumas y comanches, pero la perseverancia de los frailes era excepcional. Y para 1769 estaban fundando la misión y el pueblo de San Diego, y en 1776 el entonces capitán Juan Bautista de Anza creó la misión y el pueblo de San Francisco. Se sabe también que en esos mismos años el fraile franciscano Junípero Serra fundó las misiones de Los Ángeles y Sacramento, y también la misión de Monterrey, California. La historia de la Baja California es muy apasionante y tiene sus complejidades, pues desde los tiempos de Hernán Cortés, el propósito de la corona española fue la de colonizar estas hermosas tierras. Pero los nativos de estos lugares no se prestaron a tales propósitos, aunque los indios no eran belicosos, no tenían agricultura, su modo de vida era muy precaria, no tenían casas edificadas, eran como nómadas, a diferencia de los aztecas y otros reinos mesoamericanos, que su cultura era superior, con ciudades, casas y palacios, y con un gobierno propio bien organizado. Pero lamentablemente los guaycuras, cochimíes y pericúes eran grupos nómadas que vivían en forma precaria, y por lo mismo tampoco hubo mestizaje. Y es triste saber que estos pobres indígenas se fueron extinguiendo poco a poco hasta casi desaparecer por completo. Y realmente la colonización se llevó a cabo de una forma muy lenta y gradual, pero con gente que vino de otras partes de México y aún del extranjero, como franceses, irlandeses,
españoles, ingleses y estadounidenses. Lamentablemente nuestro país, después de la independencia, no tuvo gobiernos fuertes que los defendieran. La soberanía nacional estaba débil. Y como dice el dicho popular, a río de revuelto, ganancia de pescadores. Esos años después de la independencia era un caos tremendo. No había gobernabilidad y muchas naciones trataron de aprovecharse de esta situación, como Inglaterra, Francia y principalmente los Estados Unidos, por su proximidad con nuestro país. Siendo el presidente de México Antonio López de Santana, en 1836 perdimos el territorio de Texas y para 1846 Nuevo México y California estaban en poder de los Estados Unidos. Habíamos perdido la mitad de nuestro territorio nacional. Interesante, ¿verdad? Soy el profesor Genaro Villanueva Ávila. Mi correo electrónico es genarov@hotmail.com. Hasta la próxima.